Pues buenas tardes a todos. Maestro, muchísimas gracias a usted por este webinar. Pues adelante, maestro, le cedemos el uso de la voz y pues tiene tiempo este. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Centro de Estudios Avanzados de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias que ha estado impartiendo el SEAMER con mucho cariño y con mucha dedicación para todos ustedes. Y bueno, el propósito de esta serie de conferencias precisamente es poderles brindar de alguna manera ciertas experiencias que nos permitan a todas y a todos el poder tener mayores herramientas, mejores elementos para poder implementar en nuestra vida profesional y académica. También le doy la más cordial bienvenida a la gente que nos sigue por Facebook, en la página del SEAMER. Esperemos que esta conferencia sea de su interés, que sea de su agrado y sobre todo que les pueda aportar algo positivo, ¿no? Para esta práctica profesional. También le doy un agradecimiento muy especial a nuestro rector, el doctor Salvador Ordaz Montes de Oca, por hacerme la invitación para participar en esta serie de eventos, ¿no? Que está desarrollando el SEAMER. Muy bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el, el cese o terminación de las relaciones laborales dentro del ámbito del derecho laboral burocrático. Em, Propiamente este tipo de temas son importantes, son interesantes porque nos permite salir de la esfera del derecho común para poder adentrarnos en temas un poquito más especializados. Eh, y bueno, pues voy a tratar de dar más que una conferencia, pues vamos a tratar de hacerlo a manera de charla que para todos y todas ustedes pues sea de lo más práctico, sea de lo más agradable, lo más dinámico posible, ¿sí? Aquí, bueno, pues uno no tiene la verdad absoluta. Al final son experiencias que uno comparte derivado precisamente de la práctica profesional, de lo que uno ve ahí en el día a día. Y bueno, pues al final de esta plática se va a abrir una sección de preguntas y respuestas por si hubiese alguna duda, alguna inquietud, igual alguna aportación sobre la cual a lo mejor inclusive se puede hacer un debate interesante, ¿no? Y sobre todo que nos permita, ¿no? El poder profundizar más en estos temas que realmente son bastante padres, ¿no? Muy, muy, muy significativos y bueno, pues que sí, nos brinda, ¿no? La oportunidad de seguir aprendiendo, ¿no? Sobre estos temas. Em, bueno, ahora sí que entrando al tema, dentro del derecho laboral burocrático, bueno, pues vamos a encontrar diversas figuras relativas a la terminación laboral, ¿sí? Y pues bueno, qué mejor manera de comenzar esta plática eh, cuando nosotros de repente nos encontramos, ya sea en nuestra oficina, a lo mejor en casa, de repente pues estamos ahí viendo Games of Thrones, ¿no? O alguna serie ahí de Netflix, estamos ahí bien tranquilos, ¿no? Bien relajados, ¿no? O estamos ahí paseando el perrito en el parque y de repente, ¡pum!, entra la llamada, ¿no? Y contestamos, ¿no? Y pues contestamos y decimos, bueno, ¿cómo estás, no? Y del otro lado de la línea, ¿no? Ya saben, el primo de un amigo, ¿no? Eh, Licenciado, fíjese que estoy aquí en mi oficina y me están pidiendo mi renuncia, ¿no? Caray, pues ¿dónde estás tú? No, pues es que yo trabajo ahorita aquí para el Hospital 20 de Noviembre, o trabajo para la Lotería Nacional, o trabajo para una dependencia que es de la Secretaría de Salud, una institución pública, trabajo para la secundaria tal, ¿no? Bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo están despidiendo? ¿O quién le está avisando? ¿Qué le están diciendo?
Y ahí vienen las clásicas preguntas, ¿no? Eh, pues, ¿por qué lo están despidiendo, no? No, no sé, o sea, pues no sé. Aquí me están diciendo que les firme mi renuncia y si no les firmo mi renuncia, pues no me van a pagar nada, ¿no? No me van a dar nada. Y pues no es justo porque yo no he hecho nada y ya tengo yo aquí trabajando 10 años o 15 años, ¿no? Bueno, pues es ahí donde de alguna manera comienza esta problemática. ¿Qué sucede? Pues necesitamos saber cuál es su situación jurídica, ¿sí? Y cómo podemos detectar esta situación jurídica, porque también el común es quién le está avisando ahora sí que de esta renuncia, o quién le está impidiendo el paso a su oficina o a su trabajo, ¿no? No, pues recursos humanos, lo clásico también, ¿no? Siempre recursos humanos aparece ahí, ahora sí que a cuadro, a manera de notificar o avisar de que ya el trabajador ya no puede entrar a la institución o ya no puede entrar a la oficina donde está prestando sus servicios el servidor público o el trabajador del Estado, ¿sí? Y bueno, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros atender este tipo de asuntos o de situaciones? Pues de entrada, el conocer realmente cuál es la posición dentro de la institución por parte del servidor público o el trabajador del Estado, que de alguna manera pues es parte de esta charla, ¿sí? Voy a compartir aquí una presentación. Espero que se aprecie de manera correcta. El, para que nosotros podamos, pues, atender este tipo de asuntos o de problemáticas, pues es importante conocer cuál es el contexto, ¿sí? De la persona a la cual están despidiendo o que le están pidiendo su renuncia o a la cual pues le están diciendo, pues ya, no vas más aquí, ¿no? Ya, si sabes contar, ya no contamos contigo, ¿no? Porque ya no nos sirves o ya no nos funcionas o porque, bueno, pues ya no nos interesa que sigas colaborando para la dependencia. Para poder estar dentro de este contexto, es muy importante, ¿sí? El que primero distingamos la naturaleza jurídica que tiene un trabajador que le presta servicios al Estado o a un funcionario público, trabajador del Estado, servidor público, como ustedes lo quieran denominar. Ahorita, para efectos de esta plática, podemos hacer válida todo este tipo de denominaciones. Servidor público, trabajador del Estado, burócrata, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del derecho laboral, ¿sí? Pues vamos a encontrar una naturaleza o un marco jurídico que va a regular la relación laboral dentro del ámbito privado y vamos a encontrar un marco jurídico que va a regular la relación laboral entre dependencias y personas o servidores públicos. Como ustedes lo han visto o lo han analizado, dentro del derecho laboral, bueno, pues siempre vamos a enfocarnos, ¿no? Dentro de este artículo 123 constitucional, que de alguna manera es el artículo que marca, ¿sí? Ahora sí que la línea de cómo se van a establecer las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. Pero también a su vez, dentro del artículo 123 vamos a encontrar una división, ¿sí? El famoso apartado A y el apartado B. El apartado A es digamos, el apartado o el fundamento constitucional que va a regular las relaciones entre un patrón, ¿sí? Una persona física o moral denominado patrón y una persona física denominada trabajador. Eh, ¿Cuáles van a ser las distinciones o las diferencias entre este derecho laboral en el ámbito privado con el derecho laboral burocrático? Bueno, eh, distinciones que vemos aquí en este cuadro, donde vemos que dentro de la relación patrón-trabajador en el ámbito privado, pues esta relación se va a dar mediante un contrato o relación de trabajo.
Muchas veces no hay un contrato por escrito firmado entre las partes, sino que la contratación se hace de manera verbal o de manera temporal y sobre eso, bueno, pues ya el hecho de que una persona preste sus servicios a otra persona, ¿sí? Mediante el pago de un salario y donde exista una subordinación, bueno, pues ya ahí se configura una relación de trabajo, ¿sí? También dentro de este ámbito privado, ¿sí? Pues vamos, se va a presumir, ¿no? O se va a demostrar que existe precisamente esta relación laboral cuando de manera consecutiva pues se prestan estos servicios entre personas, ¿sí? Y también una de estas distinciones es que en el derecho laboral, en el ámbito privado, pues van a ser válidos los convenios que sean en beneficio del trabajador, ¿sí? Aunque no vayan por escrito. Y también en algunas ocasiones, pues se puede dar la participación de alguna representación sindical, siempre y cuando el trabajador pues tenga este beneficio, ¿no? Dentro de su empleo o su centro de trabajo, ¿sí? Que a lo mejor dentro de la empresa o industria existe un sindicato que salvaguarde los derechos de los trabajadores, ¿ok? ¿Qué pasa con el derecho laboral burocrático, a diferencia del derecho laboral en el ámbito privado? Pues que la relación laboral siempre se va a dar por un acto condición del Estado. ¿Qué significa esto? Que al final el Estado es el que va a determinar o va a establecer las bases bajo las cuales la persona va a ingresar al servicio público, ¿sí? No es así como que, bueno, aunque sí sucede, ¿verdad? Que de repente nos invitan o le dicen a alguien, ¿no? Oye, fíjate que estoy aquí trabajando en la Secretaría de Marina, ¿no? Pues nos hace falta personal, vente para acá, aquí te espero el lunes y pues vente bien peinado, ¿no? Eh, y de repente ahí llega este Juanito, ¿no? Vamos a poner Juanito. Llega allá a la oficina de su compadre, que es el director jurídico de, ahí de la Secretaría de Marina, y pues bueno, pues ahí lo pone a hacer cualquier cosa y bueno, pues ya ingresa a laborar ahí a la secretaría. No es así, o sea, no es como que alguien invite a otra persona para que ingrese a laborar y ya se presente un lunes cualquiera y se ponga la camiseta y órale, a darle, ¿no? Todo. No, no es así. Para poder ingresar al servicio público, pues es necesario que se acrediten ciertas aptitudes, que de alguna manera acrediten a lo mejor exámenes de admisión y en un momento dado que cumpla con los requisitos o las competencias que establezca un reglamento interior que haya expedido en su momento la dependencia o entidad, ¿sí? A eso se refiere el acto condición del Estado. ¿Cómo se formaliza esa relación laboral? Precisamente con un contrato que dentro del derecho administrativo o dentro del derecho laboral burocrático se le denomina nombramiento, ¿sí? El nombramiento básicamente es un documento a manera de formato donde, bueno, ahí se identifica el nombre de la persona que está ingresando a laborar a esta dependencia o entidad. Vienen los datos generales como es la edad, el CURP, el RFC, la dirección, ¿qué más? A lo mejor el nivel de estudios y se define el área de adscripción bajo la cual va a estar contratado, ¿sí? O donde va a estar contratado. Se va a determinar de alguna manera la plaza que va a ocupar, una plaza administrativa o laboral, y se va a establecer, por ejemplo, el salario que va a percibir en base a un catálogo de puestos, la dirección bajo la cual va a estar adscrito, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues la autorización por parte de los titulares de la dependencia o entidad, ¿sí? Esos son los requisitos que debe tener un nombramiento dentro del derecho laboral burocrático. Y bueno, en el caso de los convenios, ¿sí? En beneficio del trabajador, a diferencia del derecho laboral en el ámbito privado, en el derecho laboral burocrático eso no opera en lo general. Em, Aquí vamos a hacer otra distinción, porque al final también dentro del derecho laboral burocrático vamos a encontrar una subdivisión. Pero en el caso específico, realmente los convenios laborales
pues no son del todo válidos o bien tienen que estar también muy ajustados a lo que establece, eh, pues vamos, el marco legal de la dependencia o entidad, ¿no? Mm, y me refiero en el tema sobre todo de que si en esa dependencia o entidad, o bien dentro de una institución gubernamental, existe un sindicato, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a analizar un poquito más a fondo y más a detalle, ¿no? Más adelante. Pero bueno, aquí ya tenemos una base, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho laboral en el ámbito privado y cuáles son estas relaciones laborales dentro del derecho laboral burocrático? Derecho laboral privado, derecho laboral burocrático, ¿ok? De ahí tenemos que partir. Bueno, entonces, como nosotros estamos dentro del marco del derecho laboral burocrático, pues, ¿cómo es que se da de alguna manera esta distinción de personal que van a prestar sus servicios a esta dependencia o entidad o institución gubernamental? Y también aquí es muy importante que ustedes distingan el ámbito de competencia entre el derecho administrativo y el derecho laboral burocrático. Es interesante este tipo de distinciones y sobre todo que ustedes puedan diferenciar estas dos materias porque en ambas existe el servidor público, ¿sí? O bien se distingue el servidor público. Digamos que en el derecho administrativo o en el marco del derecho administrativo sancionador, el servidor público va a estar sujeto a una serie de deberes o a una serie de obligaciones, ¿sí? Que estas obligaciones al final están enmarcadas dentro de la ley. El servidor público siempre se va a estar, digamos, moviendo o va a estar actuando bajo un principio de legalidad. Dentro del derecho administrativo sancionador, si el servidor público no cumple con sus funciones, pues va a dar origen a una serie de responsabilidades administrativas, que a su vez, si se acreditan estas responsabilidades administrativas, van a dar origen también a una terminación de índole laboral. El servidor público, dentro del marco del derecho administrativo sancionador, va a estar sujeto a observación o su conducta va a estar de alguna manera regulada sobre manuales de organización, código de ética, código de conducta y la famosa Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Aquí lo curioso es que dentro del derecho administrativo sancionador, pues también el tema del cese va a repercutir en el derecho laboral burocrático. Ahora, dentro del marco del derecho laboral burocrático, vamos a encontrar la figura del trabajador del Estado, ¿sí? El trabajador del Estado, de alguna manera, va a estar, digamos, sujeto a una serie de derechos y a una serie de obligaciones. En el derecho administrativo o el derecho administrativo sancionador, el servidor público tiene obligaciones. Digamos que no hay una distinción de que tenga derechos laborales o cosas así. No, o sea, al final el servidor público dentro del derecho administrativo sancionador está sujeto a obligaciones. Dentro del derecho laboral burocrático, el trabajador del Estado va a tener derechos y obligaciones, ¿sí? Precisamente porque se cuida esta naturaleza del derecho social, ¿sí? El brindar las mejores condiciones a la persona para que pueda tener de alguna manera estas garantías o estos derechos humanos salvaguardados derivado de la prestación de un servicio personal subordinado, ¿sí? Entonces, aquí entra esta diferencia, ¿no? Entre el servidor público y el trabajador del Estado. El servidor público se encuadra dentro del marco del artículo 108 constitucional, ¿sí? El cual, bueno, pues ahí podemos ver precisamente este concepto, ¿no? De que el servidor público, pues al final tiene una relación, ¿sí? Laboral con el Estado mediante la expedición de un nombramiento que es firmado por el órgano administrativo competente y sobre el cual, bueno, se establece cuál va a ser su empleo, cargo, comisión dentro de este gobierno federal, estatal o municipal. Y el trabajador del Estado al final, pues va a tener esta relación
dentro de un marco de subordinación en el cual se va a establecer derechos y obligaciones, ¿sí? Cómo va a realizar estas funciones o estos derechos y obligaciones, estas actividades, que de alguna manera pues va a estar sujeto a una serie de condiciones, el cumplimiento, ya saben, del horario, de la jornada laboral, el cumplimiento de las actividades que le encargue el superior jerárquico, etcétera, ¿no? Y sobre eso, bueno, pues lógicamente el derecho de percibir un salario, vacaciones, prima de antigüedad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues aquí hay una subdivisión dentro del derecho laboral burocrático. El servidor público y el trabajador del Estado, ¿ok? Bueno, como tal, bueno, es el clásico concepto de derecho laboral burocrático, ¿sí? Que de alguna manera pues viene a definir o a distinguirlo con el derecho laboral dentro del ámbito privado, ¿sí? Que básicamente, bueno, pues va a ser esta rama, ¿no? Del derecho social que regula la relación Estado-servidor público bajo un marco de subordinación derivado de funciones públicas. Y bueno, ustedes se preguntarán, oiga, abogado, pero pues ¿para qué tanto rollo, ¿no? Con este tema de que si es eh, vamos, un trabajador del Estado y si a lo mejor es privado y por qué si es servidor público y no trabajador del Estado. Pues bueno, porque al final esta naturaleza jurídica es lo que nos va a permitir a nosotros poder encuadrar la conducta de este trabajador y poderlo, digamos, representar o asesorar o defender en un juicio laboral, ¿sí? Porque lo hemos visto y sucede, ¿no? Sobre todo cuando se dio esta extinción de la famosa Policía Federal, que bueno, pues cuando hace el cambio a Guardia Nacional, pues hubo una cantidad impresionante de terminaciones laborales, no despidos, sino terminaciones laborales, precisamente por el cambio que hubo en la denominación y en la naturaleza jurídica de la Secretaría de Seguridad. Y cuando se hace el cambio a la Guardia Nacional. Y ahí, por ejemplo, por el tipo de función o el desempeño de la actividad, pues este personal no estaba dentro del marco del derecho laboral burocrático, ¿sí? En su momento, bueno, se estableció inclusive un artículo transitorio donde se determinaba, ¿no? Precisamente que estas funciones eran de confianza. Y hasta hubo jurisprudencia en ese sentido, ¿no? De que se distinguía precisamente a estos elementos de la fuerza pública, ¿no? De la Armada, de miembros de seguridad pública, etcétera, iban a ser considerados como personal de confianza y que por esa situación, pues no estaban dentro del marco de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y bueno, pues ahí hubo también un problemón porque, bueno, pues muchos habían ido a demandar laboralmente cuando la acción, pues tenía que haber sido dentro del ámbito administrativo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que no pierdan de vista estos elementos. Bueno, y precisamente es al punto al que yo voy en este momento, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo dentro del derecho laboral burocrático? Pues en la Constitución vamos a encontrar el artículo 5, ¿no? Que nos habla que, bueno, pues la persona o el ciudadano pues va a tener esta libertad de desempeñar el empleo, arte u oficio que más le convenga, siendo lícitos. Y el artículo 123 en su apartado B. Dentro del marco de leyes, vamos a encontrar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del ISSSTE, la Ley del Servicio Profesional de Carrera, esto dentro del ámbito federal. En el ámbito local, dentro de la legislación de los estados, pues lógicamente también vamos a encontrar una ley burocrática o una ley de los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán. O sea, cada entidad federativa también va a tener su ley laboral competente para regular esta relación entre su personal burocrático y la dependencia o entidad dentro del ámbito estatal o municipal inclusive también, ¿no? O sea, ahí también vamos a ver este tipo de normatividades. En la parte de los reglamentos laborales, pues vamos a encontrar también que cada dependencia o entidad va a tener
un reglamento interno, ¿sí? En el cual va a establecer precisamente estas condiciones laborales entre la dependencia y sus trabajadores, ¿sí? Como se quiera llamar, reglamento interior de trabajo para el personal de la Secretaría de Gobernación o el reglamento interior de trabajo del Ayuntamiento de Tlanepantla, etcétera, ¿no? O sea, aquí también es muy importante que ustedes puedan detectar el tipo de reglamento que es aplicable a esta dependencia o a esta institución de índole gubernamental, ya sea federal, estatal o municipal. Y a su vez también vamos a encontrar lineamientos o manuales o acuerdos o circulares que también establezcan ciertas condiciones laborales, ¿no? Y que también son internos de cada institución o de cada dependencia. Ejemplo, pues el lineamiento, por ejemplo, ahora que fue lo del COVID, hubo un montón de lineamientos y de acuerdos que se publicaron en los periódicos oficiales donde establecían, ¿no? A raíz de la pandemia, pues todo el personal operativo podrá realizar sus funciones desde casa, ¿sí? O el personal de confianza estará acudiendo a guardias durante los días tales y cumplirán su jornada de mediodía, bla, bla, bla. Esto derivado de una situación emergente como lo fue la pandemia, ¿no? Ese tipo de disposiciones, digamos, laborales, ¿sí? También son válidas y también se hacen valer dentro de un procedimiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo ahora sí que al marco jurídico donde se desenvuelva el servidor público, pues es en la medida como nosotros tenemos que estar ahí escudriñando, ¿no? Ahora sí que ¿cómo se le llama? Pues este marco jurídico, ¿no? Y ahí nos tienen, ¿no? Buscando ahí en el internet, ¿no? ¿Cómo se llama esta página? ¿Cómo se llama esta? De orden jurídico, ¿no? Y ahí encontramos las leyes, ¿no? De cada uno de los estados, ¿no? De los municipios. Entonces, pues ahí está la labor, ¿no? Que debemos de hacer precisamente para poder detectar esta naturaleza jurídica. Ok, bueno. Derecho laboral, derecho administrativo, derecho laboral, derecho laboral privado, derecho laboral burocrático, derecho laboral burocrático, ahora sí que actividades de confianza, ¿sí? Y las actividades de base. Aquí viene otra subdivisión, ¿ok? Em, Cuando hablamos del derecho laboral burocrático, el marco jurídico que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo León, o la Ley Burocrática del Ayuntamiento de Mazamitla, no sé, el que se les ocurra. Va a tener de alguna manera una distinción en cuanto a las funciones o la identificación de las actividades que tenga un trabajador de confianza y un trabajador de base, ¿sí? ¿Cuándo podemos distinguir, o más bien, cómo podemos distinguir un trabajador de confianza? ¿Sí? Se distingue de acuerdo a las actividades, propiamente, ¿sí? Y bueno, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado nos dice que el trabajador de confianza es aquel que desarrolla actividades de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. En- no, perdón, aquí no es esto no lo dice la ley de de los trabajadores al servicio del Estado. Es, digamos, el concepto general del trabajador de confianza, ¿no? O sea, el trabajador de confianza es aquel que desarrolla actividades de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Es decir, el patrón, pues me va a tener ahí de alguna manera, pues esta confianza para encargarme actividades que sean de especial cuidado, ¿sí? De alguna manera, bueno, pues la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, eh, en su artículo quinto, ¿sí? Nos va a mencionar o nos va a señalar cómo es que se conforma o cómo se identifica a los trabajadores de confianza, ¿sí? El trabajador de confianza
propiamente van a ser los que realicen estas actividades de alta dirección, ¿sí? Y precisamente el artículo quinto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado e inclusive los estatales, pues van a distinguir, ¿no? Que los trabajadores de confianza, pues es aquel personal que de alguna manera está realizando funciones de dirección, de inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos y valores, de auditoría, de control de adquisiciones, control de inventarios, de asesoría o consultoría. ¿Qué otros? Los que realizan estos cargos de oficial mayor, de direcciones generales, Ministerio Público, Policía Judicial, dentro del Poder Legislativo, pues ahora sí que el personal que colabora con diputados, senadores, etcétera, ¿no? El personal que trabaja para el Auditorio Superior de la Federación, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues el personal de confianza, pues no va a tener de alguna manera estas prerrogativas o no va a estar, digamos, protegido por estas normas de derecho laboral. ¿Por qué? Precisamente por la naturaleza de confianza. Y esta naturaleza de confianza, pues va a estar más enfocado o va a estar dentro del marco de la ley federal, perdón, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Precisamente por la importancia de ese cargo, ¿sí? Lo que implica el desempeño de esa función administrativa, ¿sí? Que al final, bueno, pues en el momento que se pierde la confianza, automáticamente salen de la dependencia o entidad, ¿sí? Pero bueno, también hay una cierta distinción precisamente de este tipo de personal porque también va a depender mucho en qué dependencia o entidad prestan estos servicios, ¿sí? Y si de alguna manera esta prestación de servicios están dentro del marco de la ley del servicio profesional de carrera. Sí, espero no haberlos confundido, pero bueno, al final así funciona y precisamente ese es el propósito de que ustedes puedan detectar, ¿sí? Este marco legal, ¿no? Ok, bueno, ¿cómo podemos hacer esta distinción entre un trabajador de base y un trabajador de confianza, si al final ambos le prestan servicios a la dependencia, a la entidad o a la institución gubernamental? Pues aquí hacemos una distinción muy clara, está bastante accesible, ¿no? El trabajador de base básicamente va a tener una estabilidad laboral, el trabajador de confianza no la va a tener. Y en un momento voy a mencionar a qué se refiere este tema de la estabilidad laboral. ¿Por qué el trabajador de base sí la tiene y el trabajador de confianza no? Pero bueno, precisamente antes de entrar a digamos, esta distinción, y cuando hablaba del trabajador de confianza, que está regulado en el artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece en su artículo sexto que son trabajadores de base, pues los que no están incluidos dentro de este artículo 5, ¿sí? Y que de alguna manera, pues se les va a considerar como personal inamovible, ¿sí? Y aquellas personas que son de nuevo ingreso para la dependencia o entidad, pues serán inamovibles hasta después de los 6 meses de servicio o una vez o después de los 6 meses en que ingresan a laborar por primera vez al servicio público y siempre y cuando pues tengan una buena conducta, ¿sí? Entonces, personal de base, pues, los que no realizan estas actividades de confianza. Y aún así también deben de reunir ciertos requisitos para ser considerados trabajadores de base, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo es esta distinción? El trabajador de base tiene estabilidad laboral. El trabajador de confianza no la tiene, ¿sí? Precisamente por el tema de la función, ¿sí? Si no la desempeña de manera correcta, entonces se le da las gracias, ¿no? Y aún así, hay métodos, precisamente en materia de este tema, bajo los cuales se da el cese de este trabajador de confianza. El trabajador de base tiene derecho a sindicalizarse, el trabajador de confianza no tiene derecho a pertenecer a algún sindicato. El trabajador de base va a tener prestaciones sociales y sindicales y el trabajador de confianza únicamente va a tener derechos de seguridad social, es decir, únicamente la prestación de la seguridad social o el seguro social
y el pago de su salario. El trabajador de base, para efectos de terminación laboral, va a estar sujeto a lo que establecen los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Mientras que el trabajador de confianza basta con que se le notifique el cese del nombramiento para que deje de prestar sus servicios para la dependencia o entidad. Em, bueno, el trabajador de base va a tener una representación sindical, es decir, si hay alguna violación de derechos laborales, puede acudir con su sindicato y el sindicato, bueno, pues ahí le dará la asesoría, ¿no? Mientras que el trabajador de confianza, pues no va a tener este beneficio. Y tratándose de los trabajadores de base, para que pueda operar la terminación laboral, pues debe de existir una ratificación o un laudo por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, donde determine que sí se da por acreditada la terminación de la relación laboral. Mientras que el trabajador de confianza, pues no va a tener, digamos, esta posibilidad o esta oportunidad, sino que basta con que se le notifique la terminación, ¿sí? Bueno, ¿cuál es precisamente esta distinción de la que yo comentaba anteriormente? Em, el, Cuando hablamos de un tema de, digamos, de estabilidad laboral, en el caso del trabajador de base, pues va a tener este derecho de inamovilidad en el empleo, ¿sí? Cuando hablamos de inamovilidad en el empleo, significa que el trabajador de base va a tener, digamos, la oportunidad de defenderse cuando se le instrumenta un procedimiento para la terminación laboral, ¿sí? Es decir, un jefe o un director o un superior jerárquico no puede, digamos, despedir así de viva voz o notificarle por correo electrónico o pararse en la puerta de ahí de la oficina o del lugar donde esté prestando sus servicios y decirle, ¿sabes qué, Juanito? Pues ya no puedes trabajar aquí, ¿no? La verdad es que ya no te necesitamos y bueno, pues regresa a tu casa porque pues ya, de hecho hasta tenemos ahí a tu, a tu relevo, ¿no? No, tratándose del trabajador de base, se debe de agotar un procedimiento especial que marca la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que pueda ser válido ese acto de despido o de cese, ¿sí? Es decir, para que un trabajador del Estado pueda ser despedido separado de su empleo, de alguna manera se tienen que acreditar ciertas conductas que vayan contrarias a derecho, ¿sí? Y pues bueno, en el caso del trabajador de confianza, pues no, al final pues basta, ¿no? Que venga una instrucción por parte de su superior jerárquico y le diga pues ya, hasta aquí, ¿no? Y aún así también debe de existir una formalidad, ¿sí? Que es el motivo de esta charla. Pero por eso es muy importante el que ustedes conozcan esta distinción, porque es en la medida como nosotros vamos a poder apoyar, ya sea defendiendo, ya sea asesorando, ya sea dando una opinión jurídica, ¿sí? Al trabajador, ya sea de base o de confianza, que requiera de alguna manera pues este apoyo legal, ¿sí? Y por eso es muy importante que ustedes conozcan y detecten cuál es la naturaleza jurídica del servidor público, del trabajador del Estado y, en este caso, de los trabajadores, cuando hablamos de trabajadores del Estado, los que realizan labores de confianza y los que son trabajadores de base, ¿sí? Entonces, espero que hasta ahorita no haya alguna duda, que vaya quedando clara la idea, porque es precisamente la manera como vamos nosotros a involucrarnos ya en el tema, ¿no? En esta charla. Y vuelvo a la llamada, ¿no? A las 2 horas, ¿no? Ahí nos está hablando este Juanito y, oiga, licenciado, pues es que ya no me dejaron entrar y pues ya no sé qué hacer, ¿no? Este, pues bueno, ok, a ver, dígame en qué área estaba adscrito, ¿no? O, ¿cuál era la función que realizaba? Su nombramiento, ¿cómo está su nombramiento? ¿Es un nombramiento, tiene una plaza laboral o es un nombramiento de confianza? De entrada son las primeras preguntas que tenemos que realizar al trabajador, ¿sí? Para que nosotros podamos detectar, ¿sí? Y podamos dar precisamente esta opinión o esta asesoría de cuál es la acción que nosotros podemos
interponer, ¿sí? Si es una demanda laboral o a lo mejor es una demanda de nulidad, ¿no? En un momento dado, o sea, va a depender mucho de esas circunstancias. Y bueno, a lo mejor nos dice este Juanito, pues sí, Liceo, pues es que yo tenía la plaza, este, como operativo y pues yo, bueno, ¿qué funciones desempeñaba? Pues yo me encargaba de capturar información, era capturista, pues bueno, también realizaba el archivo de documentos, iba por las cocas, ya saben, ¿no? Lo clásico. Ok, bueno, entonces, pues mándame la copia de su nombramiento y ya yo puedo ver y puedo detectar si realmente el nombramiento pues es de base o de confianza, porque también pasa eso, ¿no? Muchas veces nos dicen, pues sí, yo tenía contrato. Ok, pero ¿cómo era el contrato? Y nos dicen, pues sí, es que yo tenía 20 años, ok, está bien, pero necesito ver el nombramiento. Y ahí provocamos, ¿no? Que anden ahí buscando su nombramiento, ¿no? Y si no lo mandan y resulta que sí, efectivamente tenía un nombramiento como operativo, ¿sí? Y eso pues de alguna manera facilita muchas cosas, ¿no? Y, y es donde viene precisamente esta situación. Cuando hablamos nosotros de la terminación laboral, ¿sí? Para un personal de base, ¿sí? Pues vamos, nosotros tenemos que eh, adecuarnos, ¿sí? O adentrarnos dentro de la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Y precisamente para que venga un acto de cese para el trabajador de base, pues se deben de reunir ciertos requisitos, ¿sí? No es como que, bueno, pues ya eh, ya te notifico la terminación laboral, ¿no? Ok, ¿por qué? Pues porque no realizabas no realizabas tu trabajo, ¿no? De manera adecuada. Ok, pero bueno, pues ¿cuál trabajo, no? Em, pues, y ahí es donde viene precisamente este toma y daca, ¿no? Que es muy común en las dependencias, ¿no? Sabemos que a lo mejor en la explicación, pues no realizabas tus labores, ¿no? Es lo clásico. Pero muy en el fondo, pues a lo mejor el jefe pues ya le caía mal al trabajador, ¿no? O ya tenía compromiso ahí con el compadre, ¿no? Para darle su puesto, o sea, porque pasa, la verdad es que es algo que también se da en la realidad, ¿no? Dentro de ahora sí que dentro de este marco, ¿no? Del derecho, dentro del derecho laboral. Y bueno, pues yo necesito que me acredites o que me digas bajo qué supuesto me estás queriendo despedir, ¿no? Porque también el acto de despido, pues no es así como que, bueno, pues ya vete y recoge tus cosas y firma la renuncia, ¿no? Dentro digamos, dentro del ámbito del trabajador de base, pues se deben de reunir estos requisitos que marca el artículo 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿sí? Y son los que vamos a ver. ¿Cómo es que se da, ¿sí? O cuáles son los requisitos que pide la ley burocrática? Pues tenemos que posicionarnos en estos dos artículos. ¿Por qué es importante también que lo conozcan? Sobre todo para aquellos que a lo mejor sí se desempeñan dentro del servicio público. Pues bueno, también es importante que lo conozcan porque es en la medida también como le van a dar seguridad jurídica a su dependencia o entidad, ¿sí? Porque también es muy común, ok, el trabajador del Estado pues siempre va a tener como que digamos, como esta desventaja, ¿no? Pero también hay una tremenda responsabilidad, precisamente de lo que yo hablaba, de esta responsabilidad administrativa que tiene el servidor público cuando tiene estas labores o estas funciones de mando, ¿sí? Cuando de alguna manera pues tiene que dar cumplimiento, ¿no? A lo que establecen las leyes aplicables. Y aquí es muy importante, ¿sí? Precisamente que también los servidores públicos de mando, dirección, en este caso directores generales, jefes de departamento, no sé, inclusive los mismos titulares de, por ejemplo, un secretario de Estado, un oficial mayor, etcétera, conozcan, ¿sí? Y sepan cómo se debe de aplicar este procedimiento de terminación laboral, porque
Si no lo aplican de manera correcta, incurren en un procedimiento de responsabilidades. Si lo aplican de manera correcta, pues lógicamente van a estar acreditando una conducta indebida por parte del trabajador, ¿sí? También el trabajador es muy importante que conozca sus derechos, perdón, que conozca sus obligaciones, porque sí, también es muy común que el trabajador del Estado es muy exigente, ¿sí? Y muchas veces deja de lado cuáles son sus obligaciones, ¿sí? Exige derechos, o sea, es que yo merezco que me aumenten el sueldo y es que merezco ya que me den mis vacaciones y exigimos el pago de la prestación de, no sé, de la licencia de paternidad y de maternidad y la piñata del Día del Niño, etcétera, ¿sí? O sea, va a depender mucho del tipo de prestaciones que dé esa dependencia o entidad. Y de alguna manera, pues, cuando hablan de obligaciones, pues es que yo no sabía. Es que no es cierto, es que nunca le falta el respeto a mi compañero. Es que nunca le falta el respeto a mi superior jerárquico, porque son de esas conductas que debemos de analizar. Precisamente cuando yo hablaba de los reglamentos interiores, ahí vamos a encontrar la base, ¿sí? De conducta que va a tener el trabajador del Estado, ¿sí? Que está obligado a observar, porque en todo caso, si no la cumple, pues va a dar origen a que se aplique este artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no sé si se ve ahí en la pantalla. ¿Sí se ve? ¿No se ve? ¿Están ahí? Sí, sí, sí se ve, sí se Ok, ve. bueno, 46. Artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice, ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores solo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas. Es decir, si no cumples con lo que establecen los reglamentos laborales o si incurres en una de estas conductas que establece el artículo 46, entonces yo, patrón Estado, tengo el derecho de terminar la relación laboral, ¿sí? Y no nada más nos sujetamos a lo que establece este artículo 46, sino que también esta conducta la debemos de encuadrar en los reglamentos interiores de cada dependencia o entidad al cual estén adscritos, ¿sí? ¿Cuáles son estas conductas indebidas que castiga el derecho laboral burocrático? Eh, por renuncia, o sea, ahí se termina la relación laboral, ¿no? O sea, ahí sí no hay problemas, ¿no? O sea, cuando hablamos de la fracción primera, si se dan estas conductas, pues digamos que automáticamente da origen a la terminación laboral, siempre y cuando, bueno, más bien, previa formalización de la terminación laboral. Y ahorita lo voy a explicar. Bueno, pero ¿cuáles son las conductas o cuáles son cuál es la manifestación de la voluntad o la conducta? Renuncia por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo o a la atención de personas que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio o que ponga en peligro la salud o vida de las personas en los términos que señalan los reglamentos de trabajo aplicables a la dependencia respectiva. Era lo que comentaba anteriormente. Fracción segunda, por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación. Pues bueno, a lo mejor nada más se había contratado precisamente para que construyeran un edificio, ¿no? Un edificio de gobierno o un servicio de mantenimiento, etcétera, ¿no? Dependiendo. Tres, por muerte del trabajador. Bueno, pues ya pasó a mejor vida y bueno, pues ya, ahí sí ya se termina la relación laboral en todos lados, ¿no? Menos a Daniel Bisoño, creo ahí habían llevado sus cenizas, ¿no? Ahí con Pati Chapoy y bueno, lo siguen llevando a trabajar, ¿no? Pero derecho laboral privado. Fracción cuarta, por incapacidad permanente del trabajador física o mental que le impida el desempeño de sus labores, ¿sí? Y es muy común en el servicio público que el trabajador anda pidiendo licencias y licencias y licencias, y ahí se va perpetuando, ¿no? Y cuando se le exige que, bueno, se someta a un examen médico o a un dictamen médico precisamente para determinar si hay ya una incapacidad para laborar, pues de repente se cura, ¿no? Y bueno, pues se presenta de nueva cuenta a trabajar durante otros 3 o 4 meses y de nuevo vuelve a sacar licencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues, el hecho de pensionarse, sí, representa un menor ingreso, ¿no? Pero bueno, ahí ya son otras cosas, ¿no? Eso es materia de ahora sí que de otra charla. Y la fracción quinta, ojo aquí, por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los casos siguientes. Estas primeras 4 fracciones, cuando se dan estas conductas,
digamos que basta, ¿no? Con que se acredite esta conducta para efectos de que pues se dé la terminación laboral, ¿sí? Ahí no hay problema. Cuando ya es una situación muy grave, ¿no? Por ejemplo, el trabajador de repente estaba ahí utilizando un serrucho, ¿no? Para, no sé, cortar ahí una madera por un trabajo de mantenimiento y que de repente por andar ahí de bromista con su cuate, con su compañero de trabajo, con este Panchito, le serrucha ahí la mano, ¿no? O un dedo, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones, pues no, aquí ni siquiera necesitamos acta administrativa, pues ya, estás despedido porque al final no cumpliste con tu trabajo y ocasionaste un daño a tu compañero de trabajo y bueno, inclusive hasta pusiste en peligro su vida, ¿no? Pues ya, no te queremos ver aquí, ¿no? Entonces ahí termina la relación laboral. Pero ¿qué pasa o cuáles son los supuestos bajo los cuales sí es necesario agotar la formalidad de la famosa acta administrativa? Cuando hablamos nosotros de un acta administrativa, es un procedimiento que se debe de seguir dentro de la dependencia o entidad, precisamente para respetar los derechos humanos y los derechos laborales del trabajador y que tenga derecho a defenderse en una primera instancia. Y de esto habla la fracción quinta de este artículo 46. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los casos siguientes. A. Cuando el trabajador incurriera en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. Y también es muy común, de repente encontramos que y es muy común, ¿eh? Inclusive que un jefe se queje de un subalterno porque de repente ya no le hizo caso, ya le faltó el respeto, y oiga, ¿y qué hago? Pues bueno, pues usted es el jefe, pues implementa ahí las medidas correctivas, ¿no? De acuerdo a su reglamento interior. Este, Porque al final, precisamente la naturaleza del reglamento interior establece también este tipo de conductas, ¿no? Faltas de respeto al superior, faltas de respeto al compañero de trabajo, este tema, por ejemplo, de acoso, ¿no? De acoso tanto laboral como sexual, ese tipo de detalles que también están regulados en reglamentos interiores, pues da pie o está sujeto a que precisamente se demuestren esos hechos y lógicamente a que el trabajador también tenga ese derecho de defensa, ¿sí? Pero al final ese es el procedimiento. Em, si bien no podemos llegar a lo mejor al acto de cese, pues sí se pueden establecer también otras medidas correctivas, como puede ser una amonestación o un extrañamiento, ¿sí? Que son como amonestaciones precisamente para que queden dentro del expediente del trabajador del Estado, ¿sí? Ok, otra conducta cuando faltare por más de 3 días consecutivos a sus labores sin causa justificada. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, por cometer actos inmorales durante el trabajo, muy general, pero por eso tenemos que remitirnos al reglamento interior, por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviera conocimiento con motivo de su trabajo, es decir, el trabajador pues por ahí se hizo de copias, ¿no? De oficios o circulares que había dictado por ahí la dependencia, ¿no? Y ahí lo estaba vendiendo información, ¿no? A la prensa, no sé, ese tipo de detalles que son también los que se castigan. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren. G, por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores. H, por concurrir habitualmente al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, ¿sí? La marihuana todavía no la legalizan, entonces no acudan pachecos a su trabajo, por favor. Y por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la dependencia respectiva. Y J, por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria, ¿sí? Entonces, dice el artículo 46 que en los casos a que se refiere esta fracción, el jefe superior de la oficina respectiva, llámese director o jefe de departamento, ¿no? Inclusive el titular de la dependencia o entidad, puede ordenar la remoción del trabajador o el cese, ¿sí? Y bajo esa situación, bueno, pues tendrá que dar el aviso al Tribunal de Conciliación competente, ¿sí? De acuerdo, si es federal, estatal o municipal, ¿ok? Y bueno, bajo estas circunstancias, precisamente de la fracción quinta, pues se tiene que llevar a cabo este procedimiento, ¿sí? De lo que yo hablo.
lo que es la famosa acta administrativa porque es una especie de mini procedimiento en el cual el, el jefe de la dependencia, o en este caso el jefe o el director, ¿no? de la dependencia o entidad o de la institución gubernamental, pues tiene que elaborar, en primer lugar, un acta de hechos, un acta circunstanciada, donde haga ver cuál fue la conducta indebida en que incurrió el trabajador. Y sobre eso, bueno, si se acredita alguno de estos supuestos que marca el artículo 46, pues entonces dará inicio al procedimiento de cese o procedimiento de remoción, o comúnmente denominado acta administrativa. Es un mini procedimiento. Em, Se levanta de alguna manera una sesión, ¿sí? En la cual, bueno, pues se determina que sí se acreditan estas causales de incumplimiento, se hace una notificación al trabajador para efectos de que comparezca, ¿sí? Ante el titular de la dependencia o entidad o el jefe de oficina o el director general, etcétera, ¿sí? Pero, a su vez, esta citación precisamente tiene estos efectos de es un procedimiento jurídico, ¿sí? el, de alguna manera la dependencia, ¿sí? O el jefe tiene que tener preparado ya estos elementos, ¿no? ¿Cuál es la conducta indebida? Las pruebas que de alguna manera con las cuales acredita esta conducta indebida. Por ejemplo, si son las tres faltas consecutivas, bueno, pues el reporte, ¿no? De recursos humanos de que pues no acudió a laborar durante 15 días, ¿no? Por el mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí sí no hay pierde, ¿no? Eh, bueno, va a nombrar testigos de cargo, ¿sí? Estos testigos de cargo de alguna manera van a dar validez a estos hechos, ¿sí? Pues sí, eh, pues sí nos dimos cuenta que el trabajador Juanito pues nunca vino, ¿no? Porque pues estaba muy, muy contento viendo los Juegos de México, ¿no? Entonces, de hecho, hasta nos habló, nos dijo que no iba a ir porque estaba viendo el Mundial. Eh, Como escuchó por ahí en las noticias que al INE le iban a dar estas no, iba a decir vacaciones, ¿no? Jaja, o sea, de alguna manera les dieron estos días, ¿no? Para trabajar bajo home office. Él pensó que también iba a aplicar para la Secretaría de Marina y bueno, pues por eso ya no fue, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero así pasa, ¿eh? Y es muy común, créanme. Entonces, pues bueno, no acude, ahí están los elementos de prueba, los registros de asistencia, los testigos de cargo que se den cuenta que efectivamente no estaba en su lugar de trabajo en esos días que él faltó y sobre eso, bueno, pues se le notifica, ¿no? Tiene que acudir el próximo 11 de junio, precisamente el día de la inauguración bueno, más bien no sé cuándo termina el mundial, pero el día de la final, ¿no? Para que se le quite. Pues tiene que acudir ahí el 30 de julio, ¿no? A esta audiencia, ¿sí? Y a las 12 del día, que es la hora de la final, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que acudir y tiene derecho a presentarse con dos testigos, los famosos testigos de descargo, que son los que tienen que testificar a su favor y también presentar pruebas que acrediten que efectivamente, pues vamos, si fue una falta justificada, pues lo puede demostrar a lo mejor con justificantes médicos o qué sé yo, ¿no? O sea, dependiendo las circunstancias. Entonces, cuando acude a esa sesión o a esa audiencia o a esa junta, pues bueno, se le hacen ver los hechos, ahora sí que, qué conductas incurrió para que se diera motivo a la terminación de la relación laboral. Pues, faltaste estos días, ¿no? Faltaste del 11 al 20 de junio. No tenemos aquí reporte de asistencia. Él dice, pues es que yo le avisé a mi jefe inmediato, pero pues, y él me dijo que sí, no había bronca, pero pues, el jefe inmediato nunca había dado esa autorización y no hay manera de demostrarlo, ¿no? Entonces, se cierra de alguna manera esta audiencia, ¿sí? En- Manifiesta el trabajador lo que a su derecho corresponda, ¿sí? Se integra un expediente y se remite al área jurídica de la dependencia o entidad que tiene de alguna manera esta personalidad para poder analizar estos elementos o estos documentos, ¿sí? Y sobre ello demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación o ante el Tribunal Local de Conciliación la remoción o el cese de los efectos de nombramiento del trabajador, ¿sí? Entonces, opera como una especie de demanda, ¿no? O sea, o una petición al Tribunal de Conciliación haciéndole ver estos hechos en que incurrió el trabajador para que el tribunal, mediante un laudo,
dé validez, ¿sí? Y acredite que efectivamente hay una conducta indebida por parte del trabajador, se dé la terminación de la relación laboral y por ende, pues no va a tener el derecho al pago de prestaciones, ¿sí? Porque se considera un despido justificado, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias se puede, digamos, acreditar este tipo de faltas laborales. ¿Qué sucede cuando, pues bueno, a lo mejor sí faltó porque efectivamente estaba enfermo el trabajador? Bueno, pues va a tener este derecho de audiencia y va a exhibir de alguna manera, pues estos justificantes médicos, ¿no? Reportes del médico tratante, ¿no? Porque sí, a lo mejor estaba sometiendo ciertos estudios, no hubo oportunidad de avisar a la dependencia de que tenía esta situación y bajo esta circunstancia, bueno, pues a lo mejor sí se acredita de alguna manera, pues estas faltas, ¿no? O se pueden considerar como faltas justificadas, ¿no? Ok, entonces igual pueden mandar el expediente al titular de jurídico de la dependencia para que lo analice. A lo mejor él puede decir, ok, justificó las faltas, pero a lo mejor sí puede haber una infracción por no haber avisado en tiempo y forma, ¿no? Y bajo esa situación, pues lo conducente es de que se le aplique una amonestación para que a la otra, pues no, pues vamos, avise con tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que establece el reglamento, ¿no? Entonces son situaciones que se pueden dar de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de inamovilidad en el empleo, ¿sí? Precisamente se refiere a este tipo de figuras jurídicas que garantizan la estabilidad laboral del trabajador del Estado, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de conductas, digamos, graves. Ah, también se me pasaba este dato, cuando estamos en este acto del acta administrativa, el trabajador, aparte de comparecer a esta audiencia para demostrar, ¿no?, que no incurrió en estas conductas, va a tener el derecho de ser representado o lo va a poder acompañar el representante del sindicato, ¿sí? Porque es un trabajador de base y por ende, pues tiene de alguna manera, pues estos beneficios, ¿no?, de la sindicalización, que el sindicato lo pueda representar, lo pueda asesorar, lo pueda orientar, que inclusive el sindicato pueda hacer uso de la voz en ahora sí que en ese acto de acta administrativa y pues pueda manifestar también lo que a su interés corresponda, ¿no? Entonces son elementos que se tienen que reunir. Por ejemplo, si no acudiera el representante sindical, estaríamos hablando de un procedimiento viciado y eso propiciaría que se le restituya su trabajo a este empleado porque a lo mejor hubo una violación en el procedimiento, ¿sí? Entonces, bueno, pues son detalles técnicos que es importante que no se pierdan de vista, ¿sí? Y así cuando ustedes los lleguen a consultar, pues bueno, pues van a poder, digamos, dar esta mayor referencia, ¿no? Pues no es así como que, bueno, pues ya me despediste y ya, ¿no? O sea, si fuiste trabajador de base, de alguna manera cómo estaba tu situación, y sobre todo cuáles eran estas conductas, ¿no?, en que incurriste para saber si realmente se acreditan o no y si realmente se llevó a cabo esta formalidad del acta administrativa. ¿Qué sucede con el trabajador o el empleado de confianza? Precisamente como no tiene digamos, como este derecho, ¿no?, de inamovilidad en el empleo, pues con la pena, ¿no? Pues ahora sí que basta con que le notifiquen ahora sí que la terminación de la relación administrativo-laboral y pues tan, ¿sí? O sea, ahí queda. Yo creo que el caso más común es el de Marx Arriaga, no sé si lo recuerdan, el que era director ahí era director, ¿no? De textos, de los textos gratuitos, ¿no? No recuerdo bien la denominación ahí del área. Eh, si recuerdan, este hombre, pues llegan, le avisan que ya, ya no es personal o ya no es servidor público de la SEP y se atrinchera en su oficina, ¿no? Y llega ahí el de recursos humanos o no sé quién carajos llegó y fue el que le avisó, ¿no? Y él dice, pues no, yo no voy de aquí hasta que no me digan por qué, ¿no? Pero pues pérdida de confianza, ¿no? Ok, sí, está bien, pero al final, pues yo estoy sujeto ahora sí que a un principio de legalidad y como tal, bueno, pues también tengo de alguna manera el derecho de que me avise, ¿no? O sea, de manera formal, porque es la terminación de esta relación laboral o contractual, ¿sí? Y si recuerdan, creo que se pasó como una semana, o no sé cuánto tiempo se pasó ahí en su oficina trincherado, ¿no? Hasta que alguien, no sé, yo creo que ya le consultaron al jurídico de la SEP
o a algún asesor, no sé, y hasta que les dijo, pues sí, es que le tienen que notificar de manera formal la terminación del nombramiento, ¿sí? Y es muy común, es muy, muy común también cuando se dan este tipo de despidos en la administración pública, sobre todo en estos cargos de confianza, ya sea de jefes de departamento o subdirectores, o jefes de área, que de repente le dicen, no, pues ya, no te dejamos entrar. No basta con eso, o sea, al final también debe de existir un documento oficial en el cual se justifique y se fundamente el porqué de la pérdida de confianza, porque eso también da pie a que puedan demandar laboralmente, ¿sí? O sea, no basta con decir, no, pues te perdimos la confianza y pues ya, ¿no? O sea, que te vaya bien, ¿no? No, o sea, dime por qué motivos se está dando la pérdida de confianza. Y en la práctica, precisamente dentro de estos juicios laborales, pues también se está creando un nuevo paradigma precisamente bajo el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Porque dentro del derecho laboral burocrático, pues como que siempre estuvieron excluidos, ¿no? De que no, pues son burócratas y pues sí, o sea, ganan bien y no tienen por qué demandar más cosas, ¿no? La realidad es otra, sinceramente. O sea, hay servidores públicos que de alguna manera se ven muy afectados precisamente por este tipo de determinaciones, que no les dicen las circunstancias bajo las cuales dejan de laborar ahí en la dependencia. Siempre se justifica por el tema de la pérdida de confianza o porque el nuevo jefe trae a su gente, lo clásico, pero al final también hay un derecho al trabajo, ¿sí? Y precisamente parte de estos nuevos paradigmas en materia de derechos humanos ahora sí que basándonos en tratados internacionales en materia laboral, pues establece, ¿no? Que no basta con que nada más se le dé las gracias al trabajador, ¿no? O sea, se tiene que salvaguardar, ¿sí? Y se tiene que privilegiar el sustento, ¿sí? De la persona, precisamente a raíz de la prestación laboral, ¿no? Que tiene. Y como hablamos de tratados internacionales, pues lógicamente hablamos de una protección amplia, de acuerdo al artículo primero constitucional y lógicamente la aplicación del artículo 123 en su apartado B, ¿sí? Y bueno, aquí es precisamente también esta cuestión. A Marx Arriaga hasta los 15 días le notifican de manera formal la terminación de su nombramiento como director, ¿sí? O sea, es curioso, pero al final así tenía que haber sido, ¿sí? Hasta que alguien por ahí sí dijo, ah, pues sí, es que al final es parte de las formalidades, ¿no? Hasta que no lo notificaron, él no se salió y de alguna manera pues estuvo bien asesorado, ¿no? Lástima por la SEP, por ahí perdió algunos días valiosos, pero bueno, al final lo hizo, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan y no pierdan de vista estos elementos, porque es en la medida como pueden eh, defender una causa u otra, ¿sí? Si trabajan para el Estado, ¿sí? O para el gobierno, si son jefes de alguna área o dependencia, es muy importante que ustedes cumplan con estos elementos o con estos principios, ¿sí? Porque es en la medida como le van a dar seguridad jurídica a la dependencia o entidad. Y si son trabajadores del Estado, ¿sí? Si a ustedes les toca representar o defender a un trabajador del Estado, pues también es muy importante que conozcan el marco legal que les es aplicable para que sobre ello, bueno, pues elaboren una buena demanda, ¿no? O le den una buena asesoría y sobre eso, bueno, pues ya el trabajador pueda defenderse de manera adecuada y de manera correcta. ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta aquí termina mi participación. No sé si hay preguntas sí, hay preguntas por parte de ahí del auditorio. Aquí estamos para Si alguien resolverlas. quiere compartir su opinión o alguna pregunta, adelante, los escuchamos. A ver, ¿quién? Maestro, ¿qué derechos conserva el trabajador durante este procedimiento del cese? Bueno, el trabajador como tal sigue teniendo su nombramiento, o sea, no es como que, bueno, pues ya lo despiden y le aplican este procedimiento, no. Bueno, más bien durante el transcurso del acta administrativa, él sigue prestando sus servicios o sigue siendo trabajador. Precisamente el efecto del acta administrativa es acreditar que exista una falta laboral que da pie a una terminación laboral y bajo esas circunstancias, bueno, pues él sigue manteniéndose como trabajador del Estado. Eso tratándose de los trabajadores de base.
Los trabajadores de confianza, al contrario, pues les notifican y bueno, pues automáticamente dejan de prestar sus servicios para la dependencia o entidad y es ahí donde viene estas acciones de demandar laboralmente a la dependencia o entidad. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más gusta compartir su opinión? Nadie más, hablen ahora o callen para siempre. Así es, pues creo que callarán. Ok, Maestro, agradecemos valiosamente su participación, como siempre, en esta ponencia, en este webinar. La verdad es que es un tema que yo creo que sin duda todos llevamos una notita. Aquí alguien está levantando la mano. Angélica Chávez, a ver si puedes abrir tu micrófono. Y alguien está escribiendo ahí un mensaje. hay un mensaje por ahí, a ver, a ver, ¿qué dice el mensaje? ¿Sí lo pudo leer, maestro? No, a ver. Para efectos de servidor de confianza, puede demandar por despido injustificado. Mm, bueno, de alguna manera sí es como la prestación base, ¿no? O sea, siempre en estos juicios laborales, pues normalmente se demanda o se hace valer, ¿no? Un despido injustificado. Más bien, aquí lo que prevalece es el tipo de prestación que estamos demandando. Más bien, en el caso de trabajadores de confianza, lo único que puede operar es el tema del pago de la indemnización constitucional. Em, es muy poco común, y eso sí es una realidad en la práctica, que se pueda condenar a la dependencia o entidad una reinstalación, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por la naturaleza de confianza. O sea, ya no eres apto o ya no te tengo la confianza o no cumpliste con tus obligaciones, pues dice la ley que al final se le tienen que pagar o se le tiene que garantizar su salario y el pago de la seguridad social. Pero también es real que en los últimos años, quizá de 5 o 6 años a la fecha, se ha demandado dentro del tribunal estas acciones de reinstalación. Muy pocos, sinceramente, muy pocos llegan a prosperar y los que llegan a prosperar es por un tema de las funciones que desempeña el servidor público, porque a lo mejor puede tener el nombramiento de confianza, pero las actividades estaban más enfocadas a ser un trabajador de base, ¿sí? Entonces, también es muy importante que ustedes no pierdan de vista este tipo de detalles que les digo, son detalles muy técnicos. Una cosa es lo que diga el nombramiento, porque también es muy común que muchas veces los nombramientos, pues, no están bien elaborados o no están bien formalizados, sino que deben de irse precisamente al tema de las actividades, ¿sí? Si el trabajador reúne estos requisitos, que es el cumplimiento de un horario, reúne el requisito de lo que es el cumplimiento de un horario que esté sujeto a las instrucciones de un jefe o superior y que de alguna manera pues sí tenga una contraprestación de manera consecutiva, entonces se le considera un trabajador de base, no tanto de confianza, ¿sí? Y si en el nombramiento a lo mejor tiene este puesto, a lo mejor de, digamos, jefe de unidad o jefe de departamento, pero en los hechos resulta que estaba nada más sacando copias, iba por las cocas y estaba, digamos, capturando información, pues puede ser más, o puede estar más encuadrado a actividades operativas y por ende que no están dentro del marco o dentro del ámbito del trabajador de confianza, sino que a lo mejor son actividades que desempeña más un trabajador de base. Y bajo esa situación, a lo mejor sí se puede llegar a acreditar estas labores como trabajador de base y inclusive hasta se podría demandar la basificación en un momento dado, ¿no? Que también ha habido laudos en materia laboral que han otorgado este beneficio, ¿no? Entonces, como tal, bueno, pues no es tanto que se demande un despido injustificado, bueno, sí, o sea, se hace ver que hay un despido injustificado, pero yo me iría más por el tema de cómo desempeñó estas labores, ¿sí? Y si de alguna manera se cumplió con las formalidades que marca la ley para que se pueda acreditar de alguna manera una reinstalación
o bien el pago de una indemnización constitucional. Maestro, por aquí me están mandando un mensajito vía WhatsApp. Me ¿Sí? dicen que si alguien se va y pues se va así de la noche a la mañana, se pone, él dice que lo tratan mal y que se va, ¿no? Él puede demandar a la institución por esa causa, aunque nunca se le haya hecho algo, simplemente fue lo entendió de una forma y pues no era nada de lo que él pensó y se retiró de las instalaciones y se le tiene que dar algo, tendría que la parte acercarse a buscarlo o ya queda así sin hacer nada, ambos. Bueno, bajo esa situación, llega a pasar, o sea, luego muchas veces se puede dar una situación de acoso laboral, porque también eso es real, o sea, y sí me ha tocado atender asuntos bajo esa circunstancia de que, pues es tanto, ¿no? El acoso laboral o el bullying o las faltas de respeto, que el trabajador decide salirse, ¿no? Pues ya, o sea. Y después de que pasa el enojo, ¿no? Es cuando viene como la reflexión y acude a una consulta y dice, bueno, pues es que yo sufría de este tipo de conductas, pero yo me salí, o sea, renuncié inclusive, ¿no? Renuncié y pues ya no les avisé nada y bueno, ¿ahora qué hago, no? O sea, aquí sí es muy importante que el trabajador, pues, antes de hacer este tipo de conductas, ¿no? O que tome este tipo de decisiones, se asesore, ¿no? Porque cuando hay un tema de acoso laboral, acoso sexual, bullying, no sé, falta de respeto, etcétera, etcétera, pues más que el ámbito laboral, también está el ámbito administrativo, que era del cual yo hablaba al inicio de la charla. Porque también el servidor público o el trabajador del Estado está sujeto a un código de ética o a un código de conducta. Y estos códigos de ética o de conducta regulan este tipo de situaciones. Entonces, el trabajador pues, puede, digamos, presentar una queja o una denuncia al interior de su dependencia o entidad, hacer ver este tipo de situaciones para efectos de que, bueno, pues manden o requieran a la persona que está ocasionando esa falta y, bueno, pues se le investigue también y se le aplique una sanción de índole administrativo. En caso de que, bueno, pues a lo mejor sí se fue, ¿no? Renunció o ya no se presentó a laborar, pues sí, va a perder de alguna manera estos derechos, ¿no? Y más si pasan más de 3 días. Entonces, más que demandar, pues más bien al contrario, le van a demandar a él la terminación laboral por haber faltado injustificadamente por más de 3 días. Pero también se da que aún estando dentro del servicio público, sí puede llegar a demandar este tipo de conductas. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado inclusive señala que, bueno, pues se puede ejercitar una acción de esa índole, ¿sí? Pero también lógicamente está sujeto a pruebas, ¿no? Yo recomendaría ahí más bien, y ahora sí que para que sea de una manera más rápida o más efectiva, que se presente una queja o una denuncia ante el Comité de Ética o de Conducta dentro de su dependencia o entidad, o bien presentar una denuncia ante el órgano interno de control o la Contraloría, de la cual dependa ahora sí que su centro de trabajo. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más gusta compartir una aportación o algo? En caso de no haber más, pues Creo maestro, que no, pues muchísimas bueno, gracias. entonces, Muchísimas eh, gracias. Aquí hay, no, aquí pues nos están diciendo que excelente charla. Muchas muchas gracias, gracias. Alba. Sí, Muchas gracias. muchas Muchas gracias, gracias a abogada. todos, a todos por su asistencia. Y bueno, antes de despedirnos, síganos en nuestras redes, el SEAMER. Actualmente contamos con 6 licenciaturas, 17 maestrías y 4 doctorados. En las redes van a encontrar la difusión de webinar, de cursos, talleres, de todo, aperturas de clases para que ustedes estén siguiéndonos y estén al pendiente de todo este movimiento que estamos haciendo en las redes. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, es un honor contar ahora sí, con su presencia vía virtual en estos webinars, en estos cursos. Siempre llevamos un buen sabor de boca, siempre aprendemos algo nuevo. Muchas Muchísimas gracias, no, muchas gracias gracias por la y invitación, buena muchas tarde gracias. a todos. Muchas A gracias por todo todos, y muchas muchas gracias al gracias. auditorio por habernos acompañado y sí, sigan la red del SEAMER, ahí está la oferta educativa y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto aportando, ¿no? Estos conocimientos para su desarrollo académico.
Cualquier duda, cualquier comentario nos pueden escribir ahí en redes y contestamos en automático. Cualquier comentario que nos quieran hacer, también estamos ahí. Nos pueden escribir o hablar. Que tengan muy bonita tarde, muy buena, bueno, noche ya y Noche nos ya, vemos sí. pronto. Sí. Ok. Muchas gracias. Cuídense mucho.